Buenas noches. Muchas gracias a Construyendo Perú por intermedio del señor Pablo Ingunza en haberme invitado a realizar esta exposición, este conversatorio, si se quiere, sobre la función pública, moral y ética para la sociedad. Este es un tema muy importante y trascendental, como es la corrupción en la función pública y su efecto en la sociedad y desarrollo económico del país. O sea, tiene un impacto económico tremendo. Por eso que es importante que la función pública sea lo más perfecta posible y se desarrolle lo mejor, de la mejor manera posible. Entonces, la ética de la función pública es el conjunto de principios, valores y reglas que orientan el comportamiento de los servidores públicos. Su objetivo es erradicar la corrupción, impulsar el bienestar de las personas, crear soluciones innovadoras, fomentar una cultura de servicio austero y de excelencia y con responsabilidad social. Este tema es muy importante. La ética de la función pública se basa en la ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública del Perú. La ética como herramienta contra la corrupción. Bueno, hay que ser consciente, pues, de que una persona ética que tiene un comportamiento ético va a ser bien difícil que sea arrastrado por la corrupción, ¿no? Como yo siempre digo, con un ápice de ética, es muy difícil ser atrapado por la corrupción. Entonces, la actitud es muy importante en ese sentido, ¿no? Porque a veces uno puede tener una actitud pensando de que no pasa nada y cuando transfiere ciertas líneas ya es muy tarde, ya cometiste un error de comportamiento y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, existen causas primordiales para actuar sin ética que originan, digamos, la falta de la ética y que pueden arrastrarnos a la corrupción o delincuencia. Presión o incentivos es una de ellas, ¿no? Que generan una razón para defraudar. O sea, trabajar o desenvolverse bajo presión es terrible, porque puede haber una presión de un órgano mayor jerárquico en exigir el resultado de una meta. Tú me consigues esto, no sé cómo, que, ¿no? Una cosa así. Entonces, ese funcionario o esa persona va a tratar de lograr la meta, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque de repente miedo a perder su trabajo o qué sé yo, ¿no? Entonces, es bien complicado y hay que mirarlo con calma cuando uno está bajo presión. O también bajo un incentivo. Le pueden ofrecer a una persona una dávida o un premio si es que logra tantos resultados. Entonces esa persona, por hacerse acreedora a ese premio, a esa dávida, eh, puede pensar de que el fin justifica los medios, contrario de lograr la meta, y puede cometer una acción no ética. Y esta acción no ética puede estar interpretada como un acto de corrupción o delincuencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo otro es la oportunidad. La oportunidad es clave porque los controles, si son débiles, no van a soportar nada. Siempre van a haber malas personas con malas praxis, delincuentes, que se van a aprovechar de esto para sustraer materiales o robar eh, algo, ¿no? Porque no hay un control fuerte, son controles débiles. Entonces, los controles cuando son débiles, rápidamente le sacan la vuelta, ¿no? Y como siempre pongo como ejemplo, es por ejemplo el control de un almacén de material que tiene que estar con un control fuerte, debidamente catalogado, con códigos, series, procedimientos, etcétera, para sacar el material del almacén. Porque si no está muy fuerte ese control, entonces van a haber personas inescrupulosas que van a sacar un material A de mayor valor por otro, cambiando, no subsanando, haciendo cualquier arreglo, porque el control
lo permite, sería un control débil. Pero si los procedimientos están claros, ¿no? El control es fuerte en sí, entonces va a ser bien complicado, no lo va a poder hacer. El último punto es la racionalización, ¿no? Entonces, hay personas que niegan que su conducta no es errada. Nosotros los hemos topado en el transcurso de nuestra vida con muchas de estas personas, ¿no? Piensan que ellos, por estar demasiado tiempo en un cargo permanente o estar recirculando en lo mismo, piensa que puede hacer lo mismo, piensa que lo que está haciendo está bien, ¿no? Y no se dan cuenta de que no es así. Entonces, el mensaje es de que uno siempre tiene que tener una política de oídos abiertos a opiniones, de reflexión de lo que uno está haciendo y una política de comunicación con el entorno. Porque alguien nos podría decir, oiga, esto podría generar esto o esto no estaría bien. Entonces uno toma como referencia eso y cambia la actitud y toma una decisión correcta. Pero ¿qué cosa es la corrupción? Hay que definir la corrupción. Entonces, Transparencia Internacional la define como abuso del poder delegado para beneficio propio. Hay que tener en cuenta que la función pública otorga un poder, delega un poder. Y si no sabe controlarse este poder desde un punto de vista ético, lo puede utilizar o lo utiliza como beneficio propio. Ese es el concepto de corrupción, según Transparencia Internacional, ¿no? Entonces, cualquier funcionario público, cuando adquiere la función, un gobernador, un alcalde, fiscal o lo que sea, al recibir esa investidura, le están otorgando poder en la función que va a hacer, poder de decisión, poder de gestión. Y esto puede ser mal usufructuado para beneficio propio, enriquecerse ilícitamente, etcétera, o para beneficio de terceros. Entonces, esto se puede ver también como corrupción financiera que abarca el fraude, los sobornos, la extorsión y las comisiones ilícitas. Esto es lo que se conoce como corrupción financiera, ¿no? Y como corrupción no financiera implica pues la manipulación o el desvío de recursos. Hay que recordar que el funcionario público maneja recursos del Estado, de todos nosotros, de los ciudadanos, del aporte que se hace, ¿no? Y puede beneficiarse a sí mismo o a grupos de terceros que no son los verdaderos destinatarios, ¿no? Van a desviar algo hacia otra persona o otro fin. Entonces, el tratamiento preferencial a familiares y amigos en los procesos de contratación, llámese nepotismo, favoritismo, es un ejemplo de corrupción no financiera. Y la coerción e intimidación de los empleados o beneficiarios para lograr que no denuncien la corrupción o participen en ella también es parte de la corrupción no financiera. Tenemos que tener en cuenta que no todo lo legal es ético. Es una primera conclusión de esta disertación. No todo lo legal es ético, señores. Se debe tener claro los conceptos sobre el significado de lo legal y lo ético y sus diferencias con conciencia y responsabilidad social. Entonces aquí he puesto lo que leí en un tiempo atrás, un titular de un diario que decía, ¿dónde quedó la ética? Cuando en ese tiempo habían elecciones, digamos, de diferentes partidos políticos que llevaban en sus listas al Congreso a candidatos con condenas, ¿no? Entonces aquí viene un tema legal ético, ¿no? Porque el aspecto legal, el abogado o alguien te puede decir, no, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, lo cual es correcto, o si ya ha tenido una condena o está con una condena de por medio, entonces ya no debe tratar de ser funcionario público. Entonces, este titular es
muy importante, ¿dónde quedó la ética? ¿No? Y hasta ahora nos podemos hacer esa pregunta, ¿no? Cada vez que nosotros vemos todos los problemas que hay en el ambiente político, social de nuestro país, el día a día, podemos decirnos dónde quedó la ética, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que lo legal se basa en la ley y la ética se basa en normas morales. Lo ilegal es punible, o sea, pena de cárcel, en una palabra, ¿no? Y no ser ético no es punible. Este es un gran vacío que hay en todo el aparato legal, si se quiere, cívico-legal del país, ¿no? Porque pueden haber personas profundamente antiéticas que hacen cosas pero insospechadas, pero esa falta de la ética no le da una culpabilidad o una responsabilidad de orden punible. Entonces, quedan ahí en el tiempo. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? O en las instituciones que tienen comisiones de ética. Entonces, muchas veces llegan las denuncias, no se capitalizan como debe ser, aunque las normas están claras, pero siempre hay un tema ahí de que no se califica y no se sanciona una actitud no ética, ¿no? Lo otro es que lo legal se registra en escritos para determinarlo, obviamente, qué es ético, perdón, qué es legal y qué no es legal. Mientras que las normas de ética no, están en abstractas. Entonces, no se necesita registrar un registro, digamos, físico para determinarlo. La ley es obligatoria y la ética es voluntaria y universal. ¿Okay? Entonces, una persona ética no va a esperar que salga una norma, una ley que le obligue a hacer algo que sabe que eso está bien o que no debe hacerlo. Por ejemplo, podemos dar las decisiones comerciales, no la ética en lo comercial. Por ejemplo, los alimentos que tienen que tener a vista del usuario, del consumidor, los logos de alimentación, alto en grasas, bajo en sodio, alto en azúcares, etc. Tienen que tener eso. Entonces, no lo hacen. Muchas empresas no lo hacen y hemos visto muchas empresas que han sido sancionadas por decir una cosa comercialmente y hacer otra. Entonces, es un tema ético porque los CEOs saben precisamente qué es lo que están haciendo y qué es lo que no deben hacer. Entonces, es voluntario ético, ser honesto, ser transparente. Y los actos jurídicos no se ven en el día a día prácticamente, ¿no? Uno puede ver caminar una persona, no tiene ni idea qué está haciendo. Pero los actos éticos sí, porque vemos a cada rato en la calle, por ejemplo, malos comportamientos, ¿no? Que agreden a los policías, agreden a las autoridades, insultan a diestra y siniestra. Y en el aparato político igual, ¿no? Entonces hay actitudes que rompen los esquemas y que uno sabe, esa persona no es ética o esa persona es un patán. Entonces eso también es importante para nosotros mismos para determinar nuestro perfil de marca, ¿no? Y decir, ¿cómo nos están viendo a nosotros en la sociedad? ¿No? Por ejemplo, si ustedes están en una reunión, una fiesta o algo así, y ustedes entran, entonces todo el mundo lo mira y uno debe decir, ¿qué estarán pensando de mí? ¿No? Ahí viene fulano de tal, sí, es un mentiroso, o es un incumplidor, o es una buena persona, un caballero. Entonces, hay que tener en cuenta que el comportamiento ético da frutos, da créditos a la persona. Ahora, la ética en la función pública
definitivamente evita caer en la corrupción. Esto hay que tenerlo bien claro, y el funcionario público que ha ido a la corrupción no ha sabido interpretarlo, ha subestimado esto y se ha metido en un problema. Entonces, acá estoy reproduciendo un logo que vi, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que me pareció muy interesante y ilustrativo, que dice el Código de Ética en la Función Pública número 27815, que claramente menciona los principios, ¿no? La ley funciona los principios, honestidad, probidad y todos esos valores, lealtad. También los deberes que el funcionario público está obligado a hacer, cuáles son sus deberes. Y por último, las prohibiciones. El funcionario público tiene que saber concretamente qué es lo que no debe hacer. Pero hay muchos que no leen, no son conscientes de esto y lo hacen. Son arrastrados en sanciones y terminan en la cárcel con una sanción administrativa. Entonces las prohibiciones están bien claras. Entonces el mensaje es de que tanto a los funcionarios públicos actuales, hoy vigentes en ejercicio, como a los nuevos, a los futuros candidatos a la función pública, tienen que leer la ley 27815 y el Código de Ética de la Función Pública perfectamente varias veces para saber conscientemente cuáles son los principios de la función, los deberes de la función y las prohibiciones de la función pública. Entonces, si nosotros vemos el capítulo 3 de prohibiciones éticas del servidor público, están catalogadas, están ahí escritas, hay 5. Está prohibido mantener intereses de conflicto, por ejemplo. Pero si el funcionario público no sabe que es un interés de conflicto, no tiene ni la idea y lo va a cometer. Por eso viene la capacitación en ese sentido. Que sepa interpretar, oye, esto es conflicto de intereses, esto es abuso de poder, esto es peculado, esto es concusión, etc. Para que él sepa qué está haciendo y cómo podría terminar con una denuncia penal o administrativa. Obtener ventajas indebidas. Realizar actividades de proselitismo político. Estando en su función no puede hacerlo, porque sería aprovecharse el cargo para beneficio propio de terceros. Hacer mal uso de la información privilegiada. Entonces el funcionario público siempre tiene acceso a una información privilegiada, estadísticas, informaciones, para la redundancia, técnicas, económicas. Y el mal funcionario puede usufructuar eso para beneficio propio y causar infidencia y pasar la voz a tercero para que capitalice algo, para que le favorezca a ellos y también al funcionario público, en este caso corrupto. Lo otro es presionar, hacer amenazas o acosar. Ya hemos visto nosotros en los noticieros, en el día a día político en los últimos 20, 30 años, que siempre es recurrente esto en los funcionarios públicos, ¿no? No respetan las normas laborales, caen en abusos de autoridad, de poder, acoso sexual, como ha habido algunos casos, ¿no? Inclusive en el Congreso hace algunos años. Y todas estas prohibiciones éticas, de no cumplirlas, generan sanciones. Hay que tener claro esto, porque así funciona el sistema. La regla de juego, que si tú no la obedeces, vas a fallar, vas a cometer una conducta, una inconducta inusual, y va a estar sujeto a una sanción. Esa sanción puede ser penal o administrativa o civil. Pero la tipología de corrupción que ha hecho la Contraloría General de la República, yo los invito a conocer o visitar la página web, está bien clara, es muy interesante, porque en los últimos 5 años se ha trabajado muchísimo ahí para tratar de calificar, crear índices, y al final es a través de estas
estadísticas, entender qué está pasando al otro lado, qué está pasando en la función pública, cuáles son los puntos flacos, las debilidades que tiene. Entonces, bajo este punto de vista, los tipos de corrupción podríamos ser catalogados como la tabla que estamos viendo, donde cada tipo de corrupción en la columna de la izquierda va a ser sujeta a una sanción en el ámbito penal o en el ámbito administrativo, ¿no? Por ejemplo, corrupción activa y corrupción pasiva, referido al cohecho, la coima. Puede ser genérico específico, activo transnacional, y el pasivo propio o impropio básico. Soborno. ¿Ok? Entonces, los sistemas ISO antisoborno no garantizan nada, ¿no? Son sistemas, procedimientos para fortalecer las funciones, los procedimientos, pero no para evitar corrupción, no para evitar un funcionario corrupto. Pero un funcionario corrupto va a pensar y decir, uy, qué difícil está hacer esto, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera debe pensar eso. Jamás. Entonces no necesitas ISO. Pero en fin, el ISO es una herramienta que coayuda. Pero antes de eso, mejor es preparar, concientizar a la persona desde el punto de vista deontológico, ética, valores. Entonces una persona con ética y valores no necesitamos normas ISO. Sabemos por convicción voluntaria, transnacional y universal qué es lo que no debemos hacer y cómo debemos comportarnos siempre bien. Ahora, dentro de esta tipología de corrupción hay una clasificación de resultados de los servicios de control posterior que han hecho pues la Contraloría, ¿no? Un trabajo excelente que nos ayuda, mejor dicho, a ver más allá del muro cuando hablamos de corrupción. Porque todo el mundo se infla la boca y dice, sí, corrupto, con la lucha contra la corrupción, pero no sabemos cuantificarla, no sabemos bien cómo es la corrupción, cómo está calificada, cuáles son los índices. Y este trabajo sí nos permite, por ejemplo, ver como índice, como tipología, que más del 45% de las 874 informes que hicieron el 2022 de Contraloría, 44%, está referido a contratación irregular de proveedores. Entonces, las empresas públicas tienen funcionarios públicos que contratan servicios o bienes a través de licitaciones, concursos. Y más del 45% tienen una actitud irregular en la contratación de estos proveedores, ¿no? El otorgamiento de conformidad de servicios sin sustento adecuado, ¿no? Uno hace una contratación de servicio, viene el service, te entrega el servicio y el funcionario público tiene que revisarlo, aprobarlo y firmarlo para que le pague. Porque si no hay la aprobación del servicio, no le van a pagar. Entonces, este otorgamiento de conformidades de servicios sin sustento es un arista de corrupción. Porque al otro lado podrían ofrecerle una dávida o algo así como para que ya acepte el trabajo indebidamente, con inconformidades, porque puede ganarse una dávida por fuera de ese service para saltarse a la garrocha. El otro punto es la adquisición de bienes de manera irregular. Igual, por licitaciones deberían hacer para comprar bienes de manera óptima, a través de licitaciones, concursos públicos. Pero hay muchos funcionarios que de repente por desconocimiento no están preparados para ejercer el cargo, o por porque son gente
con malos hábitos, tramposos, corruptos, lo hacen de una manera irregular y tratan de maquillarlo de una manera u otra, ¿no? El otro punto es de la deficiente ejecución contractual de proveedores. Los contratos. Contratos son importantes porque hay cláusulas de obligatoriedad y responsabilidad. Y el buen funcionario público tiene que saber aplicarlas, ¿no? Y debe saber ejecutarlas adecuadamente. Pero un 5% de los 874 informes ha detectado una deficiente ejecución contractual de proveedores, ¿no? Un 3% en el desarrollo irregular de procedimiento de selección, ¿no? También desconocimiento o a propósito, pero es un 3%. El otro punto es contrataciones menores a 8 UIT poco transparentes. Como son cantidades pequeñas, entre comillas, entonces puede hacer una orden, ya, cómprate esto, adquiérete esto, porque necesitamos para el día a día, etc. No son transparentes. Pueden tratar un tema A como B, confundir y no quedar claramente especificado lo que se quiere. Un 2% el pago no justificado a proveedores, felizmente, un 2%. Pero aún así, un pago a proveedores tiene que ser debidamente justificado, porque si no, eso puede estar sujeto a una sanción penal también. Estás dando plata, recurso del Estado, estás pagando algo que no debe. Y hay otros que son un 6%, ¿no? Pero los gravitantes son más del 40, un 80% de los 874 informes, que vendría a ser un diagrama de Pareto de la tipología de la corrupción, está en contratación irregular de proveedores, otorgamiento de conformidad de servicios sin sustento adecuado y adquisición de bienes de manera irregular. El reflejo de la función pública en la sociedad. Esto es algo muy importante. El funcionario público tiene que ser una persona orgullosa de la función que va a ejercer, porque va a ejercer una función pública en favor de la calidad de vida de la sociedad. Va a aportar un legado, una gestión. Entonces, este reflejo es importante. Por eso que nosotros pensamos con esta charla de que la función pública debe reflejar actitudes éticas y morales a la sociedad. Entonces, Contraloría también a través de estos estudios han diseñado indicadores de corrupción para tener una idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la cantidad de sanciones vigentes desde el año 2018 hasta el año 2022, tanto por gobierno central, gobierno regional y local, ha ido ascendente. Mientras en el 2018 habían 500 sanciones, ya el 2022 pues frisan los 2000 sanciones y seguro el 2023 está por ahí. El gobierno regional en igual forma, ¿no? Mientras el año 2018 hasta nuevamente el año 2022, que casi están en la misma proporción. Y los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, también han mantenido una performance de incremento en la cantidad de sanciones vigentes que le han dado a los funcionarios públicos, municipalidades, alcaldes, regidores, etc. Entonces, la suma total de todos ellos nos dicen de que el año 2018 pues ha habido 1.853 sanciones vigentes, mientras que en el año 2022 prácticamente se ha duplicado, cerca de 4.000 sanciones. Entonces, no hay que mirar esto con un buen trabajo que hace la Contraloría, estadístico y todo eso, sino ver la forma de frenar esto. Porque si no va a llegar el año 2023, 2024,
y los índices van a seguir en el mismo rango, van a crecer. La idea es de que stop, pare o baje y baje. Para eso se necesitan procedimientos, una política anticorrupción. Viendo esto como proyecto, que también es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo las arcas del Estado asignan recursos para hacer proyectos de orden social, beneficio social, ¿no? Proyectos de irrigación, de agua, electricidad, qué sé yo, colegios, hospitales. Entonces, el año 2021, por ejemplo, han habido 12.960 proyectos caducos. Y el año siguiente ya 18.000. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo pierde caducidad un proyecto? Tanto que ha costado hacerlo, asignarle recursos, y finalmente se queda, no se construyen aulas, no se hace obra social, y los proyectos quedan como caductos. Otro tanto funciona con los proyectos que están en línea roja, que ha crecido de 99.000 a 106.820 de un año a otro, ¿no? Entonces, es increíble la cantidad de proyectos que han sido abandonados. Entonces, esto trae a colación hacernos una pregunta, ¿no? ¿Los funcionarios públicos verdaderamente adquieren su función cuando están bien calificados o están bien calificados? La respuesta evidentemente es no. ¿Por qué? Porque las reglas de juego permiten a que cualquier ciudadano pueda ser funcionario público, ¿no? O sea, no le exige requisitos en su hoja de vida, en su perfil. Entonces pueden haber personas que hacen una excelente gestión social, ¿no? En su distrito o en la comunidad, y se lanza como alcalde, como regidor, quiere llegar a ejercer una función pública, y no conoce cuál es esa función pública, qué sujeto va a estar cuando sea funcionario público, cuáles son las debilidades o las amenazas que va a tener y que podrían terminar en prisión. Entonces, y los nuevos funcionarios públicos no tienen una capacitación. Ellos piensan que llegar a ser una función pública ya es trabajar con el fin de ayudar a la gente, lo cual está bien, pero se tiene que hacer dentro de la normatividad, no sacándole la vuelta a los sistemas, cumpliendo los procedimientos, nos guste o no. Entonces, acá ya hay una segunda conclusión, ¿no? No están debidamente preparados los funcionarios públicos para desarrollar proyectos. Y los proyectos totales han crecido pues el año 2021 de 112.000 a casi 25.000 proyectos, ¿no? O sea, año tras año siguen incrementándose los proyectos y año tras año siguen los proyectos caducos, los proyectos abandonados, ¿no? No tiene sentido. Esto en algún momento tiene que hacer un crack, un punto de quiebre y establecer pues políticas claras para evitar que suceda esto, ¿no? Hacer que lleguen a la función pública gente preparada, con responsabilidad social y con un perfil ético-moral y de valores. Hay una medición de índice de corrupción también que ha hecho el órgano de control, muy interesante, ¿no? Donde hablan de las divisiones de la corrupción, como la corrupción propiamente dicho, como inconducta funcional. Inconducta funcional es cuando trabajan mal, pues cuando están haciendo una conducta que no está correcta. Entonces, esta división de la corrupción son de casi 55 puntos de 100. Entonces tienen un termómetro que tiene pues casi 50% de fiebre de corrupción, por darle un ejemplo, ¿no? Y dentro de la línea azul, que es la inconducta funcional, están pues lo que se llama la negligencia o la débil rendición de cuentas. Este es el día a día que siempre están detrás de los funcionarios, no saben hacer una rendición de cuentas.
O sea, el Estado le asigna recursos para que pueda hacer una actividad, irse de viaje, tener viáticos, etcétera. Pero tiene que rendir cuentas. ¿Qué está haciendo con los recursos del Estado? Que es plata de todos nosotros los contribuyentes. Se lo está llevando, le está sacando la vuelta al sistema, no lo están utilizando para el fin en el cual le dieron, o lo están mal utilizando. Entonces, estas rendiciones de cuentas tienen que ser transparentes y son justificadas con documentos contables, llámese facturas, boletas, qué sé yo. Y dentro de los actos de corrupción per se, también es grave en cuanto al manejo presupuestal. Casi un 80% de termómetro de la fiebre de corrupción. Entonces, el manejo presupuestal es delicado, hay que saberlo manejar para que con productividad, quiere decir lograr los mismos resultados, mejores resultados, perdón, con los mismos recursos. Eso es la productividad. Tener mejores resultados con los mismos recursos. Pero los malos funcionarios se aprovechan de sus cargos y hacen inconductas funcionales con las partidas presupuestarias, ¿no? Le sacan la vuelta al presupuesto, hacen una malversación de fondos, algo que no estaba presupuestado, agarran de otro sitio y lo ponen ahí, o pueden manejar esto a provecho propio, ¿no? Tratando de justificar una emergencia o una urgencia de orden socioeconómico. Entonces, estos índices de corrupción, esta medición, son muy importantes, vuelvo a repetir, porque nos permite ver el termómetro. Y ya nosotros ahorita estamos viendo cuál es el termómetro de la corrupción en este sentido. Entonces, el índice de corrupción o inconducta funcional, que es la línea azul, establece niveles de este fenómeno por ámbito geográfico. O sea, en el norte del país, en el centro, en el sur, e institucional. ¿Qué tipo de instituciones son? Gobierno central, gobiernos regionales, municipales, etcétera. Basado en los hallazgos de control gubernamental y otras fuentes de información. Entonces, toda esta gestión de hallazgos y control gubernamental ha servido pues para establecer índices de corrupción y medirlos para poder compararlos y ver si se está venciendo o no estos índices de corrupción. Esto nos conlleva a decir pues de que la falta de principios éticos y morales, así como la ausencia de una cultura de valor hacia la honestidad, empuja o arrastra al funcionario a cometer faltas. Entonces, un funcionario que no tenga principios éticos y morales y encima no tenga una cultura de valor de la honestidad, fácilmente va a cometer una falta. Estamos viendo en el día a día, en los avatares políticos de nuestro país, qué está pasando con el político A, B o C en manejar cosas escandalosas, cuando se ha podido evitar todo eso con un ápice de ética, con un buen comportamiento correcto, adecuado. Entonces, también debemos mencionar que la indulgencia del Poder Judicial y Fiscalía es otro problema. A veces la sociedad, nosotros percibimos que hay mucha indulgencia con ciertos corruptos, con ciertos delincuentes, cuando nosotros esperamos como sociedad de que sean eficaces y no indulgentes, que capitalicen mejor y más rápido, no que se caiga en una judicialización que dure años para establecer algo. Entonces, si las reglas de juego, la normatividad legal son claras, entonces hay que saberlas aplicar o mejorarlas para que sea rápido y no caer en indulgencias, sino corresponder, dar a quien lo que le corresponde. Cada quien es responsable de sus actos. Entonces, nuevamente, la falta de requisitos en el perfil de vida de los funcionarios vigentes
o de los futuros funcionarios para ejercer la función pública es importante, porque se debe propugnar un buen comportamiento. Pero si estos requisitos no son fuertes, entonces se estaría propugnando indirectamente un mal comportamiento. Como se está viendo, y en este informe de la Contraloría en la página web van a ver, ¿no?, la cantidad, pues, de alcaldes, gobernadores, etcétera, que están siendo sancionados. Entonces, ¿acaso una persona postula para ser funcionario público para el Parlamento, el Congreso, el Ejecutivo, el gobierno regional o municipal, para ser corrupto? Ninguno. Salvo de repente una excepción, pero yo me atrevo a decir que ninguno. Nadie en su sano juicio va a decir, ya, yo voy a postular para robar, para ser corrupto. Lo que pasa es que llega a la función pública y por todo lo que estamos hablando no tiene una capacitación adecuada, entonces es arrastrado por la corrupción, por terceros, por un entorno, un mal asesoramiento o por la tentación que pueda tener. Entonces, estos índices de corrupción también podemos verlos como el número de sancionados que hay, de funcionarios sancionados que hay, tanto administrativamente como penalmente o civilmente. Entonces, desde el año 2018 al año 2022, como responsabilidad administrativa, casi se ha duplicado la cantidad de funcionarios con conducta funcional, con responsabilidad administrativa. Y con responsabilidad social o penal, un poquito menos en escala, pero también se ha duplicado, para pasar de 1.800 funcionarios sancionados penalmente o por civil a más de 3.500. Entonces acá vemos en la línea azul, por ejemplo, cuántas jefaturas de todo el aparato público. Más de 5.000 sanciones a personas. ¿Cuántos gerentes y subgerentes en la línea roja, la barra roja? Más de 5.000 sanciones. Y un poco en menor escala, los directores, subdirectores, los secretarios generales, el alcalde, el rector de las universidades, etcétera. En menor escala, pero hay sanciones. Y la idea es de que no haya ninguna sanción, que sea cero las acciones. Entonces, la ausencia de cursos y talleres, por ejemplo, deontológicos en las currículas de la formación profesional que dan las universidades para lograr, digamos, los títulos de bachillerato, los títulos profesionales, los diplomas de maestría, de posgrado, etcétera, debilitan el perfil ético-moral de los estudiantes porque se centran más o casi totalmente en la formación de habilidades duras. Salen excelentes ingenieros, excelentes abogados, excelentes administradores, contadores, economistas, etcétera, en la especialidad propia, porque la universidad los ha capacitado muy bien en eso. Pero no han capacitado en esa currícula las habilidades blandas, con cursos deontológicos de ética, talleres de ética, habilidades blandas, valores. Entonces, hacen de que egrese de ese centro de estudios un excelente profesional con buena habilidad dura, pero que puede ser un patán, un abusivo. Y a la final termina denunciado o arrastrado por la corrupción. Todo eso por la formación que se tiene. Entonces, esta ausencia de temas éticos y morales y habilidades blandas en la formación se van a manifestar en la toma de decisiones erradas del profesional. Entonces el profesional va a tomar una decisión, el funcionario público va a tomar una decisión errada. Y de repente en ese momento no se da cuenta y después se va a dar cuenta cuando llegue muy tarde. Va a decir, uy, pero ¿cómo hice esto?
¿O por qué no me lo advirtieron? No me di cuenta. Entonces lo va a empujar a cometer malos actos, a sabiendas o no, comprometiendo el prestigio de su persona, su prestigio profesional suyo, va a quedar ya marcado para siempre, como de la institución misma que representa. Entonces va a haber un daño a la institución, ¿no? Como hemos visto muchos casos emblemáticos en los últimos años de grandes instituciones estatales, ¿no? Entonces esto nos lleva ya a sacar una conclusión de que la enseñanza superior en universidades o institutos deben desarrollar cursos también de habilidades blandas, no solamente duras, talleres y cursos de ética, para ir, digamos, amalgamando un buen futuro profesional, funcionario público, capacitado en su profesión y con buen perfil ético, moral y de valores. Finalmente, eso es lo que se quiere como país. Pero tanto hemos hablado de la corrupción y nos preguntamos cuál es el costo de la corrupción. Bueno, Contraloría el año 2022 ha llegado a la conclusión pues de que el costo de corrupción ha sido el orden de 24.418 miles de millones, 24.400 millones. De tal forma de que 938.000 millones representan un 2.6% del PBI. Estamos hablando de miles de millones, ojo, de soles. Y dentro de todo el gasto público anual, ese gasto de corrupción representa el 13% del gasto público. Quiere decir de que todo el aparato de gasto público, el 13% se está siendo orientado como costo de corrupción, no se ha capitalizado para el bien de la sociedad. No se han hecho escuelas, por decir, hospitales, redes de agua, desagüe, gas, qué sé yo, ¿no? Ese es un problema como una valla para el desarrollo socioeconómico del país. Con este volumen de costo de corrupción, imagínense la cantidad de obra que se puede hacer. Entonces, este año 2022 el país habría perdido cerca de 24.416 millones de soles por efecto de la corrupción y la inconducta funcional. Ya habíamos dicho que esto equivale al 13.4% del gasto público consolidado y el 2.6% del PBI de la nación. Pero este costo de la corrupción y la inconducta funcional, ¿cómo lo podemos ver? Por ocurrencias. El impacto de ocurrencia, por ejemplo, en el control de bienes y servicios ha sido de 27%, en la adquisición de activos no financieros de 32%, y en gestiones personales y similares y otros un 41%. Entonces, esta inconducta funcional, que es la ausencia de la ética y el desarrollo de la función, conlleva a realizar una actitud errada que tiene un impacto de ocurrencia en el costo de la corrupción. El 41% de los 2.400 millones de soles está referido a gestiones de personal y otros. El 32% a gestiones de adquisición de activos no financieros y un 27% en el control de bienes y servicios. Pero ¿qué hay de este 41% referido a los personales y otros? Entonces, ese impacto de ocurrencia de esos personales y otros reflejan pues que el 44% corresponde al gobierno nacional. El impacto de ocurrencia del 44% del costo de corrupción es generado por el gobierno nacional. Mientras que el 33%
por los gobiernos regionales, ¿ok? Y un 23% por los gobiernos locales. Se han metido gobernadores, alcaldes y funcionarios de alto nivel de ministerios, de empresas públicas o estatales, ¿no? Pero ¿qué hay sobre este 44% del gobierno nacional, que son más de 10.000 millones de soles como costo de corrupción? 44% del gobierno nacional. Estos 10.000 millones de soles como costo de corrupción del gobierno nacional se refiere pues a la gestión del poder ejecutivo de otros poderes del Estado, pues el poder legislativo, parlamento, universidades, donde vemos que el 70% prácticamente de este costo de producción, que son 10.000 millones de soles, es ocasionado por el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo es responsable del costo de corrupción, del 70% del costo de corrupción de los 10.000 millones de soles como costo de corrupción que le corresponde. Mientras que los otros poderes del Estado tienen un 17%, llámese el Poder Legislativo, el Congreso, etc. Y inclusive las universidades estatales, ojo, ya tienen un 10% de conducta funcional, que genera un costo de corrupción, las mismas universidades. Entonces acá tiene que haber pues una reingeniería de todo el aparato de la función pública, desde los requisitos que se necesita para ser funcionario público, desde la forma como se ejerce la función pública y de las sanciones y las reglas de juego que debe tener el funcionario público para evitar que caiga en la corrupción. Entonces, estos 7.000 millones de soles de costo de corrupción del Poder Ejecutivo está relacionado pues a un 43% a lo social y cultural, o sea, a vivienda, construcción, etcétera. Mientras que un 32.4% económica productiva, ¿no? Ambiental, rural, etcétera. Entonces ya el Poder Ejecutivo tiene que poner las barbas en remojo y ser conscientes de que en el costo de corrupción pues tiene un alto índice de costo de corrupción. Como conclusiones y recomendaciones, ¿qué podemos decir? Primero, de que no existe una política de lucha efectiva contra la corrupción en nuestro país. Definitivamente no existe, porque estamos viendo ahí los índices, las estadísticas que año tras año están creciendo. No hay un control, no hay una merma de la corrupción. ¿Y eso es por qué? Porque ya la sociedad se ha acostumbrado a vivir así. La función pública lo acepta como normal, equivocarse a propósito o no, y después a través de un largo periodo judicial, de repente queda absuelto, o a través de ello con indulgencia, con sanciones mínimas, ¿no? Cuando debería ser mucho más fuerte esto, ¿no? Con penas más duras, ¿no? Al corrupto se le debe confiscar todos sus bienes para poder ver cuáles han sido los obtenidos bien, correctamente, y cuáles no. Y también los bienes que han sido obtenidos correctamente deben pagar el perjuicio que han hecho, en otras palabras, toda. Entonces, mientras nosotros o la sociedad no haga un enfoque de ese tipo, vamos a seguir pues con las estadísticas crecientes de inconductas funcionales y costos de corrupción cada vez mayores. No tiene sentido. Segundo, no hay una cultura de valor ético y moral en nuestra sociedad. O sea, muchas empresas no tienen código de ética, o se jactan de ser transparentes cuando en realidad no lo es. Y también la función pública.
Y es más, a las instituciones no le interesa hablar de ética, no le interesa hablar de corrupción, ¿no? Uno, porque no tienen tiempo para hablar sobre esto, o después ya lo veré, o qué me vas a enseñar a mí para hablar de ética y moral, ¿no? Eso es el mal, el común denominador de toda la sociedad. No creen en esto. Y si creen, hacen cuestiones muy esporádicas de actividades anticorrupción, cursos, seminarios, de vez en cuando, etc. Pero sin embargo, el día 9 de diciembre de todos los años se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. El 9 de diciembre. ¿Y acaso nosotros vemos los 9 de diciembre movimientos, marchas contra la corrupción? No lo vemos. Yo personalmente me he manifestado en redes y he alcanzado por escrito en las redes sociales o por correo electrónico a instituciones, incluyendo la Contraloría, que organicen actividades, marchas contra la corrupción ese día 9 como un símbolo. Pero hay muchos que están en una gestión de lucha contra la corrupción y no hay credibilidad, ni ellos mismos creen, no son capaces de ponerse en la cabeza de un movimiento y salir con una bandera y decir no a la corrupción. No creen y no lo hacen. Entonces pasa año tras año con días ausentes de esa festividad contra la corrupción en nuestro país. En otros países sí hay actividades, pero en nuestro no hay. El sistema se comporta muy indulgente, ya habíamos visto legalmente y sin eficacia de sanción. Hay muchos ejemplos, ¿no? Que, por mencionarlo, ¿no? Cuarto, las reglas de juego, normas políticas para postular y calificar para ser candidatos a funcionario público o ejercer la función pública es un principal causal. Ya habíamos dicho, ¿no? Cualquiera puede ser funcionario público. No, los requisitos no son tan exquisitos en decir, bueno, tú quieres ser gobernador, ok, entonces tiene que cumplir cierto perfil, tiene que estar capacitado, tiene que estar libre de conflicto de intereses, ¿no? Y tiene que tener principios y valores y un buen marco sin antecedentes, sin perjuicios que hayas originado. Entonces, dentro de ese abanico de postulantes, la gente va a escoger pues al más óptimo, ¿no? Que esté bien preparado y que sea honesto finalmente. Y seguro que va a ser gestión, va a ser buena gestión y el costo de corrupción va a bajar definitivamente, es como una inversión. En otras palabras, podemos decir ya como una recomendación que se deben establecer reglas de juego para calificar candidatos a la función pública, inclusive para calificar a los actuales. Exigir cursos de capacitación, de cursos deontológicos, ¿no? Asociados a cursos de habilidades blandas, donde no solamente se hable de la capacitación deontológica, de la ética, moral y valores, sino también se hable de las incidencias legales a que van a estar sujetos por la fiscalía o por los órganos de control, ¿no? Que lo van a calificar, lo van a ubicar y lo van a sancionar, ¿no? Entonces, estas reglas de juego puede ser un aporte de construyendo Perú hacia las instituciones ad hoc de lucha contra la corrupción, para que de una manera u otra ya se haga una gestión de cambio. O sea, no podemos nosotros querer que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, dijo Albert Einstein una vez. Y nosotros igual, si queremos que esos índices que hemos visto bajen, tenemos que cambiar, una reingeniería de todo.
Entonces va este mensaje a las instituciones tutelares de la lucha contra la corrupción, llámese Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Indecopi, etcétera. Porque el mismo costo de corrupción que estamos hablando paga con creces estos costos o gastos de capacitación que se harían a los actuales funcionarios públicos y a los futuros y candidatos. Eso sería todo por ahora. Gracias por tu atención. Gracias, Adriano, también por inspirarme. Y no olvidar que un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada en este mundo. Albert Camus. Y aquí existen unos links para que ustedes visiten de la Contraloría. Hay algunos videos, ¿no? También una página personal que manejo en el Facebook que se llama Ética Personal, y un breve resumen de mi hoja de vida deontológica. No estoy hablando como ingeniero, estoy hablando como persona, como ingeniero, o como ingeniero que tiene que ver la ética dentro de la ingeniería, y como funcionario público que he sido, sin haber tenido ningún traspié, ningún problema, durante más de mis 37 años de funcionario público en una empresa del Estado. Eso sería todo y hasta la vista. Gracias.